Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Fernanda Moreno. En este caso vamos a explicar las consecuencias del teorema de Tales. Vimos en otro tutorial lo que era el teorema de Tales y ahora las consecuencias. ¿De qué trata las consecuencias del teorema de Tales? Dice que toda recta paralela al lado de un triángulo que corte a los otros dos lados o sus prolongaciones determina sobre estos segmentos proporcionales. Bueno, vamos a explicarlo. Tengo un triángulo, ¿sí? El triángulo tiene tres lados. Si yo trazo una transversal paralela, ya sabemos el concepto de rectas paralelas, a uno de los lados, se me forman segmentos proporcionales, como en el teorema de Tales, que sobre una de las transversales se me formaban segmentos proporcionales a los segmentos sobre la otra transversal. Y acá pasa lo mismo. Prolongo la base, voy a trazar una recta paralela a la base, a este lado del triángulo, al lado de la base, prolongo la base y se me forma la recta S. Y voy a trazar una recta paralela a esa recta S. Acá, por ejemplo, a la mitad del triángulo, casi a la mitad, trazo una recta paralela a la base, ¿sí? Y esa recta paralela la denomino R. Y me va a cortar en este punto, que lo voy a llamar M, y en este punto al triángulo, ¿sí? Que lo voy a llamar N. Entonces, tengo la recta que traza sobre la base, sobre este lado del triángulo, sobre su base, y trazo una paralela a la mitad del triángulo, que me corta en dos puntos al triángulo, en M y N, lo llamo de esa manera. Entonces se me forman segmentos, como verán, de este lado del triángulo y de este. Esos segmentos, la razón de esos segmentos, o sea, la división de esos segmentos va a ser proporcional a la razón de estos dos segmentos. Entonces me planteo el segmento que va de A a B, de A, este es el punto A, B y C, ¿sí? El segmento que va de A a B, el segmento largo, dividido el segmento pequeño, MB, o BM si lo quiero llamar, ¿sí? Entonces, el segmento largo que va de A a B, dividido el segmento pequeño que va de B a M. Va a ser igual a la razón de estos dos segmentos, del segmento largo que va de B a C, sobre el segmento BN, el segmento pequeño. ¿Está? Entonces, la razón de estos dos segmentos es igual a la razón de estos dos segmentos que se me forman de este lado del triángulo. ¿Cómo los tomé? Tomé el segmento largo, que va de A a B, dividido el segmento pequeño, que va de B a M. Y va a ser igual, tomo la misma proporción, o sea, la misma medida del otro lado, de B a C sobre BN. Esa es una de las consecuencias del teorema de Tales. RS siempre tienen que ser paralelas, esa es la condición. Vamos a otra consecuencia que puede pasar. Tengo el triángulo A, B y C, sus tres puntos, pero prolongo los lados hacia abajo, ¿sí? Y trazo la recta paralela a la base, pero en su prolongación. Está la recta paralela a la prolongación. ¿Estamos? Entonces, acá va a cortar a la prolongación en el punto M y en el punto N, ¿sí? Ven, S y R son paralelas a la base, ¿sí? A este lado del triángulo. ¿Cuál lado elijo? Siempre la base. Trazo en la prolongación que hago para abajo, trazo la paralela. Y me planteo, entonces, me dice, según las consecuencias del teorema de Tales, que siempre que trazo una paralela a uno de los lados del triángulo, en este caso a la base trazo la paralela y en sus prolongaciones, se me forman segmentos proporcionales. Entonces, tomo que este segmento que se me forma acá, MA, dividido el segmento AB, va a ser igual a lo mismo que sucede a este lado, el segmento NC, dividido el segmento CB. Este segmento pequeño dividido este segmento largo va a ser igual a lo que sucede de este lado, el segmento pequeño NC dividido el segmento CB. ¿Estamos? Esa es una de las consecuencias. Sobre las prolongaciones hacia abajo trazo la paralela a la base. SR paralelas. Vamos al tercer caso, la tercera consecuencia que puede pasar. Tengo el triángulo A, B y C, marco sus vértices y la prolongación de los lados, en vez de hacerlas para abajo como las hice acá, las hago para arriba.
Y voy a trazar la paralela a la base, prolongo la base, trazo una recta que la llamo S, hago la recta paralela, la trazo en las prolongaciones que hice arriba. Prolongué para arriba a los lados. A esta prolongación, esta recta paralela que tracé, paralela a la base. A la recta de la base la llamo S y a la recta que trazo paralela a la base la llamo R. Por eso digo que R es paralela a S. Acá corta en el punto N y acá en el punto M. Y ahí se me forman segmentos, ¿sí? Estos son proporcionales a estos segmentos que se me formaron. Y digo que el segmento AB dividido el segmento BM va a ser igual a lo que pase de este lado, sobre este lado del triángulo y su prolongación. Al segmento CB dividido el segmento BN. ¿Estamos? Entonces, acá tracé la paralela a la base sobre el mismo triángulo y acá sobre las prolongaciones hacia abajo y acá sobre las prolongaciones hacia arriba. Siempre paralelo a la base. Y se forman segmentos de ambos lados proporcionales. ¿Está? Bueno, espero que hayan entendido. Nos vemos en el próximo tutorial.